Buenos días, docentes, estudiantes. El día de hoy en la asignatura de genética vamos a estar hablando de las enfermedades neuromusculares. Mi grupo está conformado por Jesús David Bayuelo, mi persona Carlos Efraín Granadillo Mejía, Santiago Andrés Mejía Solano, Katy Milena Montero Arroyo, Yelena Andrea Rivera de las Salas, María Alejandra Vidal Rojas y Jorge Camilo Vizcaíno Correa. Bueno, continuando con el índice de contenido, vamos a tener como primer tema el síndrome de temblor asociado al X frágil, que lo explicará mi persona, Carlos Granadillo. El segundo tema va a ser el retraso mental asociado al X frágil tipo E, que lo explicará mi compañera María Vidal. El tercer tema, la distrofia miotónica tipo 2, le explicará mi compañera Yelena Rivera, y la esclerosis lateral amiotrófica le explicará mi compañera Katy Montero. Seguimos con la enfermedad similar a Huntington tipo 2, le explicará mi compañero Jorge Vizcaíno, y para las ataxias espinocerebelosas, que va a ser nuestro último tema, la explicará mi compañero Santiago Mejía y Jesús Bayuelo. Continuando con los temas, vamos a primero ver el síndrome de temblor asociado al X frágil. Vemos que este es un trastorno neurodegenerativo relacionado con alteraciones genéticas que afectan principalmente a adultos mayores, produciendo síntomas motores, cerebelosos y cognitivos. Este trastorno es un trastorno que está vinculado a la premutación del gen FMRE1 y es considerado una causa infradiagnóstica de temblor y ataxia en adultos mayores. Afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, aunque algunas mujeres portadoras también pueden desarrollar síntomas leves. La importancia clínica del síndrome radica en que combina manifestaciones motoras, cognitivas y psiquiátricas. A nivel genético vemos que el gen relacionado con esta enfermedad, el FMR1, está localizado en el cromosoma X, más específicamente en la región XQ27.3. Vemos que este gen contiene repeticiones del trinucleótido CGG y depende del número de repeticiones va a estar en distintos estados. Vemos que puede estar en menos de 45 repeticiones, lo cual se considera un genoma normal. Entre 45 y 54 ya va siendo una zona gris, y entre 50 y 200 ya a este se le denomina la premutación y es la asociada a este síndrome. Más de 200 repeticiones ya producen el síndrome de X frágil clásico. En cuanto a su fisiopatología molecular, vemos que esta se basa principalmente en la toxicidad por el ARN, ya que la premutación genera un ARN anormal con exceso de repeticiones CGG que se acumula dentro del núcleo celular y altera la función neuronal. Además de esto, se forman inclusiones intranucleares ubiquitina positivas, las cuales contribuyen a la neurodegeneración progresiva. Las áreas más afectadas son, el cerebro, el tronco encefálico, la sustancia blanca cerebral, lo cual explica los síntomas motores y cognitivos. Vemos que esta enfermedad sigue un patrón de herencia dominante ligada al cromosoma X, por lo cual los hombres suelen verse más afectados debido a que solo poseen uno de este cromosoma. También en esta enfermedad ocurre lo que se llama la anticipación genética, que en donde el número de repeticiones puede aumentar en las generaciones posteriores. Es importante también diferenciar que la premutación produce el síndrome de temblores asociados al X frágil, mientras que la mutación completa causa el síndrome X frágil clásico. Las manifestaciones clínicas del síndrome de temblores asociados al X frágil incluyen, primero, el temblor de intención, que aparece durante los movimientos voluntarios. Por segundo, la ataxia cerebelosa, que provoca las alteraciones en la coordinación y en la dificultad para la marcha. También puede presentarse parkinsonismo con rigidez y bradicinesia. Además de algunos pacientes pueden desarrollar neuropatía periférica causando debilidad distal y alteraciones sensitivas. Aparte ya de los síntomas motores, el síndrome de temblores asociado al X frágil también puede producir alteraciones neuropsiquiátricas importantes, entre las que destacan el deterioro cognitivo que presenta el paciente. Vamos también a tener una alteración de memorias y funciones ejecutivas en el paciente y una lentitud marcada del procesamiento mental. Además de esto, son frecuentes que estos pacientes cursen con ansiedades, depresión, irritabilidad, cambios de conducta y de personalidad, por lo cual estas manifestaciones van a afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Ya con respecto al manejo y al tratamiento, actualmente no existe una cura específica para esta enfermedad, por lo cual el tratamiento es principalmente sintomático. Para el temblor se utilizan los beta bloqueadores y primidona.
En caso que la enfermedad venga con síntomas parkinsonianos, pues se usan los antiparkinsonianos regulares. Además, la fisioterapia y la rehabilitación son fundamentales para mejorar el equilibrio y la coordinación de estos pacientes, además de que el manejo debe ser multidisciplinario, incluyendo neurología, psiquiatría, terapia física y apoyo psicológico para mejorarle la calidad de vida a estos pacientes. Mi nombre es María Alejandra Vidal y voy a hablar del retraso mental asociado al X frágil tipo E. Bueno, ahora vamos a hablar del retraso mental asociado al X frágil tipo E, o también conocido como síndrome Fragile. Esta es una enfermedad genética rara ligada al cromosoma X que ocasiona principalmente discapacidad intelectual de leve a moderada y también ocasiona alteraciones en el aprendizaje y la conducta del paciente. Esta entidad pertenece al grupo de trastornos por expansión de tripletes similares al síndrome X frágil clásico, aunque también suele presentar una afección clínica menos severa. Los pacientes afectados especialmente son los hombres y pueden presentar dificultades en el lenguaje, problemas escolares, déficit de atención y rasgos conductuales semejantes a los del trastorno autista. Debido esto a que muchas veces los signos físicos son poco notorios, de los que vamos a hablar más adelante. El diagnóstico suele sospecharse a partir de los problemas cognitivos y conductuales que se ven en el paciente y posteriormente se confirma mediante estudios genéticos moleculares. Bueno, el locus del síndrome Fragile se produce por alteraciones en el gen AFF2. Anteriormente se conocía como FMR2 y está localizado en la región XQ28 del cromosoma X. Esta zona corresponde al llamado sitio frágil Fragile y se le llama así porque el cromosoma puede mostrar fragilidad o estrechamiento cuando se estudia en ciertas condiciones en el laboratorio. La alteración genética principal de consiste en la expansión anormal de las secuencias repetidas de trinucleótidos CSG en la región promotora del gen. En individuos sanos, el número de repeticiones es pequeño y estable, pero en las personas que son afectadas por las repeticiones aumentan considerablemente, lo que provoca inestabilidad genética y silenciamiento del gen. Esta cromosomopatía pertenece al grupo de enfermedades causadas por expansión de repeticiones dinámicas, donde la cantidad de tripletes puede aumentar en generaciones sucesivas. Este es un fenómeno conocido como anticipación genética. Y la localización en el cromosoma X explica por qué los hombres suelen verse mucho más afectados que las mujeres. En la fisiopatología molecular de este síndrome se relaciona directamente con la función del gen AFF2 y la proteína que produce. Normalmente la proteína participa en la regulación de la transcripción genética y en procesos importantes para el desarrollo y funcionamiento normal del sistema nervioso central, especialmente en neuronas que son relacionadas con el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Por eso los pacientes están afectados por esto. Cuando ocurre la expansión excesiva de las repeticiones CSG en la región promotora del gen, el ADN sufre hipermetilación, lo que provoca que el gen quede silenciado y deje de reproducir la proteína de manera adecuada. La ausencia o la disminución de esta proteína altera los mecanismos neuronales, incluyendo la comunicación entre las neuronas y el desarrollo cerebral. Como consecuencia de esto aparecen las alteraciones cognitivas, los problemas de aprendizaje y las manifestaciones conductuales que son características de esta enfermedad, que son las que mencioné anteriormente y voy a ahondar más adelante. Esta alteración molecular es similar a la observada en otros síndromes por expansión de tripletes, donde el mecanismo principal patológico es el silenciamiento génico secundario a la metilación excesiva. Bueno, el síndrome Fragile se caracteriza principalmente por una discapacidad intelectual leve o moderada, acompañada de alteraciones del lenguaje y problemas conductuales. A diferencia del síndrome X frágil clásico, los rasgos físicos suelen ser muy discretos o son ausentes. Esto dificulta muchísimo el reconocimiento clínico temprano
y muchos pacientes presentan retraso en el desarrollo del lenguaje, dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento escolar. También son frecuentes que tengan problemas de atención, de hiperactividad, de ansiedad y conductas similares a los que podemos ver en el trastorno autista. Algunos individuos pueden presentar una fascia poco específica con una cara ligeramente alargada y las orejas bastante prominentes. Pero estos hallazgos no son constantes y no todos los pacientes presentan estos. En cuanto al desarrollo motor, la mayoría pues tiene una marcha normal, pero algunos pueden mostrar cierta torpeza motora, una hipotonía leve o dificultades en la coordinación fina. El cuadro clínico suele ser menos severo que en otras discapacidades intelectuales ligadas al X, por lo que muchos pacientes logran cierto grado de independencia funcional con apoyo adecuado. Bueno, en los signos y síntomas que abarcan al síndrome Fragse, que había mencionado anteriormente, entran las alteraciones cognitivas, conductuales, neurológicas y sociales. Esto desde edades tempranas pueden observarse también como un retraso en el lenguaje, dificultades para aprender a leer y escribir, problemas en la memoria y concentración. Y en el ámbito conductual es frecuente que los pacientes presenten hiperactividad, déficit de atención, ansiedad y pues algunas conductas repetitivas, como ya mencionado antes, del espectro autista. Los niños afectados suelen tener dificultades para socializar y problemas en la comunicación, y también pueden llegar a presentar un bajo desempeño académico. Neurológicamente pueden presentar hipotonía leve, retraso psicomotor y alteraciones en la coordinación motora fina, aunque generalmente no desarrollan déficits neurológicos muy severos. En la parte física, los pacientes, pues como dije anteriormente, no son muy específicos, son poco evidentes y pueden llegar a no presentarlos. Pero la intensidad de las manifestaciones puede variar considerablemente entre los pacientes, especialmente entre hombres y mujeres, debido a que la diferencia en la expresión génica ligada al cromosoma X que ya mencioné anteriormente se ve más en hombres. Bueno, actualmente no existe un tratamiento curativo para este síndrome, por lo que el manejo se va a enfocar principalmente en mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo del paciente. La intervención temprana es fundamental y incluye una terapia de lenguaje, terapia ocupacional, apoyo psicopedagógico y programas de educación que son especialmente adaptados para las necesidades del paciente. El tratamiento conductual y psicológico ayuda a controlar los problemas de atención, la hiperactividad, la ansiedad y las dificultades sociales que presentan estos, y en algunos casos se llegan a utilizar medicamentos como estimulantes para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o se pueden usar ansiolíticos o antipsicóticos cuando ya existen alteraciones conductuales bastante severas. También es muy importante pues que haya un acompañamiento familiar y el asesoramiento genético, ya que nos permite esto identificar quiénes son los portadores y orientar a la familia sobre el riesgo de transmisión en unos futuros embarazos. Aunque la enfermedad es crónica, muchos pacientes pueden llegar a alcanzar una adecuada adaptación social y funcional cuando reciben apoyo terapéutico y educativo oportuno. Bueno, ahora hablaremos sobre la distrofia miotónica tipo 2, que es una mutación que ocurre en una zona del ADN que no codifica para ninguna proteína como es el intrón. La distrofia miotónica tipo 2 es una enfermedad multisistémica que pertenece al grupo de distrofias musculares causadas por mutaciones dinámicas, es decir, que esta es ocasionada por la expansión de repeticiones de nucleótidos. Esta tiene una herencia autosómica dominante y si vemos físicamente el daño del cariotipo, pues la encontramos en el brazo largo del cromosoma 3 y compromete al gen CNVP. Un dato clave de su comportamiento es que esta es una enfermedad de inicio insidioso y aparición tardía. El paciente suele nacer y crecer totalmente normal, por lo cual los primeros signos aparecen en la edad adulta, generalmente entre los 20 y 40 años. Para entender el porqué de esta enfermedad, vamos a hablar acerca de la fisiopatología molecular. Primero vamos a ir al paso 1, que es la mutación genética. Aquí vamos a evaluar el gen CNVP. Normalmente, el intrón 1 de este gen tiene una secuencia normal y estable, con menos de 30 repeticiones de un tetranucleótido, es decir, un bloque de 4 bases, que en este caso es CSTG. Pero si podemos ver
En el cuadro 1B, en la primera parte de la infografía, vamos a tener un paciente con distrofia miotónica tipo 2. Aquí va a ocurrir una extrema inestabilidad genómica. Ese bloque de 4 bases se expande masivamente de forma dinámica, pasando un rango inicial de 75 repeticiones hasta superar las 11.000 repeticiones. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si esta célula intenta expresar ese gen? Aquí pasamos al paso 2, la transcripción y los focos de ARN. La célula normalmente realiza su transcripción y genera un pre-ARN mensajero. El problema es que ahora este transcrito carga una cola gigante de miles de repeticiones del CCUG. Al ser una cadena tan exageradamente larga, pues la física de la molécula va a cambiar por completo. El ARN se va a empezar a doblar sobre sí mismo y a formar estructuras anormales en forma de horquilla. Ya estas horquillas van a causar una agregación anormal que vamos a ver en el cuadro 2B, y el ARN se va a volver tan masivo y pesado que la célula no va a poder exportarlo al citoplasma. Entonces este se va a acumular y va a quedar atrapado en el nucleoplasma, dando origen a lo que podemos ver como foco nuclear de ARN. Bueno, en el paso 3 vamos a entender el mecanismo de toxicidad real de esta enfermedad. Esos focos que se habían acumulado en el paso anterior no van a quedar sin hacer nada, sino que estos van a actuar como una trampa física o como un imán químico, y estos van a generar un secuestro molecular del MBNL1, que es una proteína. Normalmente en una célula saludable, esta tiene una función crucial. Esta flota libremente y actúa como unas tijeras encargadas de cortar y pegar el ARN de otros genes para que estos maduren correctamente, logrando un ARN mensajero funcional maduro con un empalme correcto. Pero si pasamos al punto 3B y 3C, vamos a encontrarnos con pacientes con distrofia miotónica tipo 2, donde la proteína se va a quedar pegada físicamente a la trampa de foco del ARN. Como la célula se queda sin stock de esta proteína libre, se va a desatar una explicopatía global. Esto significa que los planos de construcción de muchos otros órganos se van a cortar y pegar de forma aberrante, errónea, produciendo isoformas defectuosas que no funcionan. A causa de esta afección multisistémica vamos a tener consecuencias, entonces vamos a pasar al paso 4. Aquí se van a afectar 3 sistemas claves independientes que van a madurar mal. El primero es a nivel del músculo. Aquí se va a alterar el procesamiento del pre-ARN de gen CLCN1, que este codifica para el canal del cloro muscular. Al haber una pérdida de estos canales en el sarcolema, la fibra muscular pierde su estabilidad eléctrica y sufre hiperexcitabilidad, lo que va a impedir que se relaje normalmente el músculo y se traduce clínicamente en una de sus manifestaciones, que es la miotonía. En segundo lugar, pues tenemos al hígado y al tejido adiposo. Aquí se va a alterar el gen INSR, que es receptor de insulina, obligando al cuerpo a que éste exprese una isoforma fetal defectuosa. Como este receptor no reconoce bien a la hormona, hay pacientes que pueden llegar a desarrollar una profunda resistencia a la insulina o incluso diabetes tipo 2. Tenemos en tercer lugar el corazón, que aquí la falla del empalme va a golpear proteínas cardíacas críticas, como son la troponina T y los receptores R y R. Al alterarse estas proteínas, los miocardiocitos sufren inestabilidad eléctrica, dañando el sistema de conducción del corazón y van a provocar arritmias o bloqueos cardíacos. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas como tal. Como habíamos explicado, por la falla en los canales de cloro, el signo cardinal va a ser la debilidad muscular proximal. Esta va a afectar de forma simétrica los músculos grandes que están cerca del tronco, en la cintura escapular, los hombros, las caderas. El paciente nos va a describir una dificultad objetiva para cosas cotidianas, como es levantarse de una silla, subir o bajar escaleras o tener que descansar al levantar los brazos sobre la cabeza. Esto marca un contraste directo con la distrofia miotónica tipo 1, ya que en esta el compromiso es típicamente distal, o sea, en manos y en pies. Ahora tenemos las mialgias, que de hecho esto constituye uno de los síntomas más tempranos, incapacitantes y molestos por los que consultan los pacientes. Este se describe como un dolor muscular sordo, difuso y fluctuante en los brazos, piernas y región lumbar. El dato clave para sospecharlo es que el dolor se va a exacerbar notablemente ante la exposición de frío o tras realizar algún ejercicio físico. Y la tercera manifestación muscular es la miotonía, que como vimos es el retraso involuntario de la relajación muscular. La evaluamos en el examen físico pidiéndole al paciente que apriete las manos fuerte y vamos a notar una lentitud que presenta para poder abrir los dedos con rapidez, como podemos ver en el video.
En la distrofia miotónica tipo 2, esta miotonía suele ser de intensidad leve, a diferencia de la tipo 1, en la que va a ser más severa. Continuando con las manifestaciones, vamos a tocar una que tiene un impacto en la morbimortalidad, que es la cardiopatía conductiva. Como el sistema de conducción eléctrica del corazón va a sufrir un daño, como lo explicamos, este se traduce en bloqueos auriculoventriculares y en la prolongación de los intervalos PR o QRS en el electrocardiograma. Clínicamente, pues el paciente puede consultar, por ejemplo, por palpitaciones o desmayos repetitivos, pero el riesgo verdadero de esta condición es que puede llevar a una muerte súbita. En los ojos se puede producir el desarrollo de cataratas prematuras, localizadas específicamente en la región subcapsular que está posterior al cristalino. Este tiene un valor diagnóstico, ya que, por ejemplo, si nos llega un paciente joven de menos de 50 años de edad que tiene opacidad en el cristalino y además refiere dolores musculares, pues se puede sospechar de la distrofia miotónica tipo 2. Y cerramos estas manifestaciones con la disfunción endocrino-metabólica. Como consecuencia directa de la falla del receptor de la insulina, que también explicamos en la fisiopatología, el paciente va a desarrollar una marcada resistencia a la insulina, que puede llegar a evolucionar a una diabetes mellitus tipo 2, acompañada de dislipidemia notable. Además, a nivel reproductivo, este puede generar en los hombres un hipogonadismo primario y en las mujeres una menopausia precoz. Por último, vamos a hablar del manejo y el tratamiento, pero primero debemos saber que no existe actualmente ninguna terapia curativa o dirigida de forma directa al gen. Por ende, nuestro enfoque es exclusivamente sintomático y preventivo. Entonces, la prioridad absoluta va a ser la vigilancia cardiológica preventiva, ya que se debe mitigar ese riesgo de muerte súbita de la que estábamos hablando. El protocolo internacional va a establecer como obligatorio que a cada paciente se le realice un electrocardiograma y ecocardiograma de forma anual. Si el paciente llega a describir síntomas como desmayos, mareos o palpitaciones, se le va a indicar inmediatamente un Holter de 24 horas. Ante la menor evidencia de bloqueos de conducción avanzados, se procede a un implante oportuno de marcapasos o de un desfibrilador automático implantable. Con respecto a la terapia farmacológica sintomática, el dolor de las mialgias no responde a los analgésicos convencionales, por eso es que lo vamos a combinar con unos neuromoduladores como es la gabapentina y la pregabalina. Pero en la miotonía, si este llega a ser muy limitante para la vida diaria del paciente, el fármaco de elección que vamos a utilizar va a ser la mexiletina, que actúa bloqueando los canales de sodio para estabilizar el músculo. Pero aquí hay una restricción directa, y es que exige obligatoriamente un electro previo, que nos asegure que el sistema de conducción del corazón está bien, ya que la mexiletina podría agravar un bloqueo basal preexistente. Y para completar el manejo integral tenemos la medicina física y la rehabilitación. Estas buscan preservar la movilidad y la fuerza del paciente, pero cuidando rigurosamente de que no se haga un daño en alguna fibra muscular que ya pueda estar distrófica. También se prescriben programas personalizados de ejercicio aeróbico que regulan de baja a moderada intensidad. Y también una excelente alternativa son las sesiones de hidroterapia en piscinas templadas, ya que el agua favorece al alivio del dolor musculoesquelético. Lo que sí está completamente contraindicado es el entrenamiento de alta resistencia y el levantamiento de cargas pesadas o los ejercicios de alto impacto, ya que estos pueden acelerar la degradación del tejido. Y finalmente el monitoreo metabólico y el oftalmológico. Este requiere un cribado analítico anual midiendo la hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico. Este nos permite una detección y un manejo oportuno de comorbilidades como la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Y por la parte visual, tenemos las evaluaciones periódicas con la parada de hendidura, que nos va a servir para programar la intervención quirúrgica en el momento en que las cataratas subcapsulares comiencen a afectar de forma significativa la agudeza visual del paciente. La esclerosis lateral amiotrófica, presentado por Katy Montero. La esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig o ELA, como es comúnmente conocido, es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente a las neuronas motoras superiores, ubicadas en la corteza motora del cerebro, y a las neuronas motoras inferiores, que están ubicadas en el tronco encefálico y la médula espinal. ¿De qué se encargan estas neuronas? Estas se encargan de transmitir las órdenes motoras desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos para producir movimientos voluntarios. A medida que estas neuronas degeneran y mueren,
los músculos van a dejar de recibir estímulos nerviosos adecuados, lo que va a generar que se produzca una atrofia muscular. Esta enfermedad es muy importante y muy conocida porque la padecieron dos figuras importantes, como lo son el beisbolista Lou Gehrig y Steve Hawking. Para conocer más de esta enfermedad hay que tener en cuenta que esta se puede clasificar en dos tipos, como lo son la ELA esporádica y la ELA familiar. La ELA esporádica es aquella que ocurre sin antecedentes familiares previos. Esta es una ELA pues más común porque representa aproximadamente el 90-95% de los casos. Y la ELA familiar es aquella que es heredada de nuestros familiares. ¿Por qué se da esto? Porque esta enfermedad tiene un patrón autosómico dominante. En la ELA se ven implicados varios genes. Tenemos el gen C9ORF72, que es el gen que frecuentemente se altera en la ELA. Este gen está localizado pues en el cromosoma, su locus está en el cromosoma 9p21. Está afectado pues el brazo corto del cromosoma 9 y la región alterada es la región no codificante entre exones. Esta va a generar una mutación de expansión de hexanucleótidos. Otro gen afectado es el SOD1, que su locus está en el cromosoma 21q22.11. Su brazo afectado va a ser el brazo largo, el cromosoma 21, y su región alterada va a ser la región codificante del gen y va a generar mutaciones tipo missense. Otro gen implicado es el TARDBP, que su locus está en el 1p36.22 y su brazo afectado va a ser el brazo corto del cromosoma 1. Su región alterada va a ser el exón 6 principalmente y va a generar mutaciones tipo missense. Y el gen FUS, que su locus mutado va a ser 16p11.2 y su brazo afectado va a ser el brazo corto del cromosoma 16. Su región alterada va a ser la región C terminal del gen y sus mutaciones van a ser missense y trucantes. Para hablar de la fisiopatología de la ELA hay que conocer el mecanismo normal de cada uno de los genes implicados en esta enfermedad. Tenemos el gen C9ORF72, que su locus es el 9p21.2 y su cromosoma es el 9. Tenemos que este gen, que es el que normalmente va a estar afectado en la mayoría de los casos de ELA, su función principal y su mecanismo va a ser regular el tráfico intracelular y la autofagia. ¿Qué pasa cuando este gen se encuentra mutado? Va a ocurrir una expansión de hexanucleótidos, GGGGCC. ¿Y qué pasa cuando se expanden estos hexanucleótidos? Se va a producir un ARN anormal, en la cual va a generar que pues aparezcan proteínas dipéptidos tóxicos. Estos se van a acumular y van a generar pues una falla en autofagia. Por lo tanto, las neuronas ya no van a poder eliminar proteínas dañadas. Se van a acumular estos agregados tóxicos, la célula va a entrar en estrés y finalmente pues va a morir. Tenemos también el gen SOD1, que su locus es el 21q22.11 y su cromosoma es el 21. Y tenemos que su función normal va a ser producir la enzima superóxido dismutasa 1, que su función es proteger a la neurona motora del daño oxidativo. Las neuronas, debido a su alto metabolismo, producen constantemente radicales libres durante la respiración celular en las mitocondrias. Uno de los más tóxicos es el radical superóxido. Para evitar que este radical destruya las proteínas, las membranas y el ADN, la enzima SOD1 lo transforma en sustancias menos dañinas, funcionando como un sistema antioxidante que va a mantener estable la neurona. El problema es cuando ocurre una mutación tipo missense en el gen SOD1.
Cuando una sola base nitrogenada del ADN cambia, hace que un aminoácido sea reemplazado por otro diferente en la proteína. Por ejemplo, en la mutación A4B ocurre el cambio de la alanina por una valina en la región 4 de la proteína. Aunque es un cambio pequeño, va a alterar totalmente el plegamiento tridimensional normal de la enzima. La alanina es pequeña y ayuda a mantener la estabilidad estructural, mientras que la valina es grande e hidrofóbica. Al sustituirse, la proteína pierde estabilidad, se pliega incorrectamente y comienza a acumularse dentro de las neuronas, formando agregados tóxicos, que estos agregados van a dañar las mitocondrias, van a bloquear el transporte axonal, van a aumentar el estrés oxidativo, por lo que la cual la enzima ya no va a neutralizar adecuadamente estos radicales libres, pues generando así pues que una muerte de la neurona por disfunción mitocondrial. Tenemos también el gen TARDBP, que este está ubicado pues en el cromosoma 1, en el cromosoma 21, locus 21q22.11. ¿Cuál es su función normal? Esta va a regular el procesamiento del ARN. Hay que tener en cuenta que el ADN pues contiene información genética y el ARN lleva esa información para fabricar las proteínas. ¿En qué interviene este gen? TDP43 va a ayudar a estabilizar el ARN, a transportarlo y a regular qué proteínas van a producirse. ¿Qué pasa cuando hay una mutación en este gen? La proteína TDP43 va a salir del núcleo, lo cual va a generar que se acumule en el citoplasma. Va a generar deslocalización del núcleo del citoplasma, generando agregados de TDP43, generando una alteración del ARN y por lo tanto muerte neuronal. Tenemos el gen FUS, que su locus es 16p11.2 y su cromosoma es el 16. ¿Cuál es la función normal de este? Esta proteína va a participar en la reparación del ADN, transporte del ARN y respuesta del estrés celular. Esta neurona depende mucho de el FUS porque tiene axones muy largos y necesita transportar información constantemente. ¿Qué pasa en esta mutación? Esta proteína mutada no va a entrar bien al núcleo y va a quedar acumulada en el citoplasma, generando alteraciones en el ARN, daño del ADN, acumulación proteica y activación de la apoptosis. La ELA se caracteriza por degeneración de neuronas motoras superiores e inferiores combinadas. La degeneración de la neurona motora inferior va a causar debilidad, atrofia y fasciculaciones en la musculatura, tanto en las extremidades como vulvar. Las características de disfunción de la neurona motora superior consisten en la presencia de incongruentes de reflejos tendinosos hiperactivos en un miembro atrófico, aumento del tono muscular y en ocasiones signo de Babinski positivo. La enfermedad de la neurona motora superior vulvar causa parálisis pseudovulvar con la habilidad emocional, reflejo mandibular aumentado y enlentecimiento de los movimientos linguales repetitivos, y habla forzada y dificultosa. También se va a presentar fatiga, pérdida de peso. Estos síntomas son frecuentes en la fase terminal. La mayoría de los pacientes exhiben características de disfunción de neuronas motoras superior e inferior, con afectación de los músculos de las 4 extremidades y la musculatura vulvar. Además de que ya en los casos más avanzados va a haber una insuficiencia respiratoria. Para el diagnóstico de la ELA hay que tener en cuenta que este es principalmente clínico, ya que no existe un biomarcador único o una prueba de laboratorio definitiva que nos pueda decir con certeza que esta es la enfermedad. Por lo tanto, los médicos se van a guiar del diagnóstico de esta enfermedad principalmente por la clínica que presente el paciente. ¿Qué vamos a encontrar? En el diagnóstico vamos a identificar disfunción en los 2 niveles del sistema nervioso motor,
en la neurona motora superior y la neurona motora inferior. En la neurona motora superior vamos a ver si está dañada, si hay presencia de espasticidad, de hiperreflexia o de reflejos patológicos como el signo de Babinski positivo. En la neurona motora inferior, si está afectada, se va a manifestar con debilidad muscular progresiva, va a haber atrofia y fasciculaciones. Existen unas pruebas complementarias que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad, como la electromiografía y estudios de conducción nerviosa. Esta es la herramienta más crucial para confirmar la denervación activa y crónica de las neuronas motoras inferiores, incluso de músculos que clínicamente parecen normales. La resonancia magnética. Se solicita de una forma cerebral y de columna cervical para descartar diagnósticos alternativos como espondilosis cervical, tumores o esclerosis múltiple. Pruebas de laboratorio, analíticas de sangre, orina y en ocasiones de líquido cefalorraquídeo para excluir neuropatías motoras multifocales, toxicidad por metales pesados o trastornos endocrinos. Criterios de Gold-Coas son las directrices clínicas internacionales utilizadas por neurólogos para simplificar y estandarizar el diagnóstico de la ELA, basándose en la progresión de los síntomas en diferentes regiones del cuerpo. Los criterios de Gold-Coas van a simplificar el diagnóstico de la ELA en 3 requisitos, que son la difusión motora progresiva, la afectación de neuronas motoras y la exclusión de imitadores. Tratamiento de la ELA. La ELA no tiene una cura definitiva. El tratamiento va a combinar fármacos modificadores de la enfermedad con un manejo multidisciplinar integral para optimizar la supervivencia y la calidad de vida de la persona. Va a haber tratamiento farmacológico con riluzol, que va a ser administrado por vía oral, que va a bloquear los canales de sodio presinápticos y reducir la liberación de glutamato. Al disminuir la excitotoxicidad mediada por neurotransmisores, logra ralentizar moderadamente la progresión y prolongar la supervivencia. Edarabone, un potente agente antioxidante que actúa capturando y neutralizando los radicales libres. Esto protege a las neuronas motoras del daño oxidativo crónico. Tofersen. Este se trata de un oligonucleótido antisentido indicado exclusivamente para pacientes con ELA familiar, que presentan una mutación en el gen SOD1. Su mecanismo consiste en unirse al ARN mensajero mutado para inducir su degradación, reduciendo drásticamente la síntesis de la proteína SOD1 tóxica mal plegada. Y también va a haber un cuidado multidisciplinar sintomático, que es el mayor pilar de bienestar del paciente. Este va a estar integrado por neumólogos, gastroenterólogos, terapeutas y nutricionistas. Va a constar de soporte respiratorio ante la debilidad de los músculos torácicos y el diafragma, soporte nutricional para ayudar con la disfagia, para evitar pues un menor riesgo de desnutrición y neumonía por aspiración. Se va a recurrir a la modificación consistente de los alimentos y, si es necesario, a la colocación de una sonda de gastrostomía endoscópica para asegurar el aporte calórico e hidratación de forma segura. La terapia física y ocupacional y el control de síntomas específicos, como lo son el uso de medicamentos para aliviar las fasciculaciones, la espasticidad, entre otros síntomas. Buen día, mi nombre es Jorge Vizcaíno y hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad similar a Huntington tipo 2, o también llamada como HDL2. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo progresivo y tiene su nombre similar a Huntington porque los pacientes presentan síntomas muy parecidos a la enfermedad de Huntington común, como lo son los movimientos involuntarios, alteraciones psiquiátricas y deterioros cognitivos. Sin embargo, la diferencia principal es que está producida por una mutación genética distinta. También se considera una enfermedad fenocopia de Huntington porque imita el cuadro clínico de la enfermedad original.
Esta enfermedad se produce por una mutación en el gen llamado GPH3, que significa juntofilina 3. Este gen está localizado en el cromosoma 16, específicamente en la región 16q24.3. La alteración consiste en una expansión anormal de receptores CTG o CAG dentro del gen. En personas sanas, estas repeticiones existen una pequeña cantidad, pero cuando aumenta demasiado se vuelve patológico y aparece la enfermedad. Algo importante es que esta enfermedad se ha descrito principalmente en personas con ascendencia africana. Ahora voy a explicar primero qué hace normalmente esta proteína. El gen GPH3 produce la proteína juntofilina 3, que participa en la comunicación entre estructuras celulares de la neurona. Su función principal es ayudar al manejo del calcio dentro de la célula. El calcio es fundamental para que las neuronas puedan transmitir señales correctamente. Entonces, esta proteína ayuda a mantener la comunicación neuronal, la estabilidad celular y la supervivencia de las neuronas. Cuando ocurre una mutación y aumenta las repeticiones anormales, se producen varias alteraciones. Primero aparece el ARN tóxico y proteínas anormales. Estas sustancias comienzan a acumularse dentro de las neuronas formando agregados intranucleares. Y con el tiempo esto genera disfunción neuronal y finalmente muerte celular. Las células afectadas son los ganglios basales y la corteza cerebral, que son regiones muy importantes para el movimiento y las funciones cognitivas. Por eso los pacientes desarrollan síntomas motores y alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo. Clínicamente, los pacientes presentan síntomas muy parecidos a la enfermedad de Huntington. Uno de los más característicos es la corea, que son movimientos involuntarios, rápidos e irregulares. También pueden presentar distonía, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteraciones de la marcha. Además, aparecen alteraciones cognitivas, como pérdida progresiva de la memoria y dificultad para planificar o resolver problemas. En el área psiquiátrica son frecuentes la depresión, irritabilidad y cambios de la personalidad. En algunos incluso puede haber psicosis. Aquí podemos resumir los principales signos y síntomas. Entre los signos observables encontramos la corea, la rigidez muscular, la disartría y las alteraciones de la marcha. Y entre los síntomas que refiere el paciente están la sensación de torpeza, caídas frecuentes, dificultades de memoria y cambios emocionales. Todos estos síntomas empeoran progresivamente con el tiempo. Actualmente no existe una cura definitiva para el HDL2. El tratamiento es principalmente sintomático y multidisciplinario. Se puede usar antipsicóticos para controlar la corea y síntomas psiquiátricos. También se utilizan antidepresivos y en algunos casos benzodiazepinas. Además, son muy importantes las terapias de rehabilitación como fisioterapia, terapia ocupacional y terapias del lenguaje. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida y mantener la funcionalidad del paciente el mayor tiempo posible. El pronóstico del paciente es progresivo. Con el tiempo el paciente presenta un deterioro neurológico cada vez mayor, afectando la movilidad, la capacidad cognitiva y la autonomía. Por eso es importante el diagnóstico temprano y el manejo integral. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de las ataxias espinocerebelosas tipo 1, 2, 3, 6, 7 y 17. Bueno, hablando de manera general, como podemos ver en la diapositiva, las ataxias espinocerebelosas son un grupo de trastornos neurodegenerativos hereditarios. En este caso, de herencia autosómica dominante. Estos están caracterizados por la degeneración progresiva del cerebelo, del tronco encefálico y las vías espinocerebelosas. Pero siendo más específicos, las ataxias espinocerebelosas tipo 1, 2, 3, 6, 7 y 17 van a representar un grupo específico de heterogéneo de enfermedades neurodegenerativas de origen genético, cuya principal característica ¿cuál es? Que como mencioné anteriormente se heredan de forma autosómica dominante, que como sabemos es cuando hay un 50% de probabilidad de transmitirse de padre a hijos.
Entonces, a nivel molecular, este grupo comparte un enemigo común, que es un error de tartamudeo en el ADN conocido como mutación por expansión de tripletes. En este caso es principalmente el triplete CAG. Este fallo genético obliga a las células a fabricar proteínas defectuosas con una cadena exagerada de poliglutamina. Con el tiempo, estas proteínas se van a volver pegajosas, formar grumos tóxicos dentro de las neuronas y provocan su muerte programada. El impacto de esta pérdida neural se localiza de forma crítica en el cerebelo, que como sabemos es nuestro centro de control del equilibrio, también el tronco encefálico y la médula espinal. Como consecuencia, el paciente va a experimentar una ataxia progresiva, que clínicamente se traduce en una pérdida gradual de la coordinación motora, alterando gravemente la marcha, el habla, la deglución y los movimientos oculares, restando autonomía al paciente de forma crónica. Entonces, siguiendo con esta misma diapositiva, en esta tabla, si se fijan, casi todos los tipos como el SCA1, 2, 3, 7 y 17 comparten un mismo mecanismo biológico común, que en este caso es la repetición exagerada del triplete CAG, lo que genera proteínas defectuosas con exceso de poliglutamina que envenenan la neurona, por así decirlo. Entonces, cada tipo tiene su propio rango genético. Por ejemplo, mientras que en CSA1 lo normal es tener hasta 44 repeticiones, un paciente con esta enfermedad puede superar las 88. Entonces destacan excepciones como la SCA6, que afecta a un canal de calcio con expansiones más pequeñas, o SCA7, que en este caso es sumamente inestable y puede llegar a tener más de 300 repeticiones. Y como sabemos, entre más repeticiones es más probable que la enfermedad se manifieste a más temprana edad. Entonces esto va también a acelerar drásticamente la gravedad de la enfermedad. Bueno, ahora hablando del locus, como sabemos, este es el punto exacto donde se encuentra un gen dentro de un cromosoma. Entonces, viendo esta tabla, encontramos los diferentes locus de las diferentes ataxias que mencioné al principio. Entonces, por ejemplo, aquí en la SA1 se localiza en el locus 6p22.3, que esto significa que el gen afectado, que en este caso es el ATXN1, se ubica exactamente en el cromosoma 6 en su brazo corto. ¿Cómo sabemos que es el brazo corto? Porque en el 6p22.3 tenemos la letra P, que significa brazo corto. Entonces, si miramos abajo de la tabla, el SCA17 comparte el mismo cromosoma, que en este caso es el cromosoma 6, pero su locus es el 6q27, lo que nos indica que está en el extremo opuesto en el brazo largo, que en este caso está representado por la letra Q. Si seguimos, el resto de las ataxias se distribuyen en otros cromosomas específicos, como por ejemplo el SCA2 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 12. La SCA3, que es la variante más común a nivel mundial, en el brazo largo del cromosoma 14. La SCA6 en el brazo corto del cromosoma 19 y la SCA17 en el brazo corto del cromosoma 3. Entonces, para terminar con esta parte del locus, quiero decir algo importante, y es que estructuralmente los cromosomas de estos pacientes van a estar intactos, por lo que no estamos ante una cromosopatía como por ejemplo en el síndrome de Down. El problema real ocurre a escala micromolecular justo en los puntos señalados por las bandas de color en los cromosomas de la derecha, donde el código genético sufre la expansión de tripletes que expliqué anteriormente. Bueno, ahora hablando de la fisiopatología, aunque esta imagen se ve un poco complicada, lo que tenemos que hacer es primero ver a la parte superior derecha de la diapositiva, donde nos muestra que las variantes SCA1, SCA2, SCA3 y SCA7 pertenecen al grupo de enfermedades por poliglutamina o poli-Q. Esto quiere decir que el origen común es una mutación dinámica por expansión del triplete CAG en el ADN exónico. Entonces, ¿qué pasa? En condiciones patológicas, este tartamudeo genético se traduce en un ARN mensajero que codifica una cadena anormalmente larga de un aminoácido específico, que en este caso es la glutamina. Esto altera la termodinámica de la proteína, provocando un mal plegamiento tridimensional aberrante. Estas proteínas mal plegadas adquieren una ganancia de función tóxica, es decir, que se vuelven sumamente inestables y pegajosas, evadiendo la degradación celular y formando macroagregados o inclusiones citoplasmáticas y celulares que terminan asfixiando y matando a la neurona. Sin embargo,
Como podemos ver en la diapositiva, se destacan dos excepciones cruciales a este mecanismo clásico, que es la SCA6, que no depende de la acumulación de estos agregados indigeribles, sino que se altera directamente los canales de calcio, y la SCA17, que al afectar un factor de transcripción global desata un colapso en la expresión genética general de la célula. Ahora pasemos a desglosar el daño específico de cada variante. Entonces, ¿qué hay que analizar? ¿Qué hace la proteína normalmente y cómo la mutación rompe este equilibrio? Empecemos con la SCA1, que es la taxina 1, que en condiciones fisiológicas, esta se localiza en el núcleo y regula la homeostasis del ARN y la transcripción genética. Entonces, ¿qué pasa? Al mutar, la proteína sufre una fosforilación estabilizadora en la serina 776. Esta marca química impide que la célula la degrade. Como consecuencia, la taxina 1 mutada se acumula masivamente en el núcleo, secuestrando factores de transcripción vitales, enseñándose de forma selectiva con las células de Purkinje del cerebelo y con las neuronas motoras del tronco encefálico, lo que clínicamente explica la disfagia y los signos piramidales tempranos. Ahora pasando a la SCA2, que en este caso es la taxina 2, esta proteína va a trabajar en el citoplasma regulando la traducción y el metabolismo del ARN mensajero. Cuando muta, adquiere una interacción patológica hiperactiva con los receptores de inositol trifosfato. Esto va a provocar una liberación masiva, descontrolada y citotóxica del calcio intracelular desde el retículo endoplasmático hacia el citoplasma. Esta intoxicación por calcio altera la sinapsis y destruye de forma masiva el cerebelo y las vías de la sustancia negra. Entonces, ¿qué pasa? Esto da origen a la lentitud en los movimientos sacádicos oculares. Entonces, prosiguiendo, encontramos la SCA3, que también la podemos encontrar como la enfermedad de Manchado-Joseph. En este caso, normalmente es una enzima de ubiquitinasa, es decir, el control de calidad que limpia la basura celular quitando etiquetas de degradación. Al mutar, pierde su función reguladora y sufre una fragmentación proteolítica. Enzimas celulares la cortan en pedazos. Estos fragmentos mutados son altamente propensos a aglutinarse en el núcleo y por ende el sistema de limpieza celular colapsa por completo, saturando el proteasoma y provocando una degeneración severa en los sistemas espinocerebelosos y los ganglios basales. Entonces así detona distonías severas, que son las que vamos a ver posteriormente. Entonces, siguiendo con el SCA6, esta es la gran excepción. El gen CACNA1A codifica un canal de calcio dependiente de voltaje crítico para la transmisión de la corriente eléctrica en las células de Purkinje. La pequeña expansión de la CAG altera físicamente la configuración del polo del canal, dando lugar a una canalopatía. No hay acumulación de basura proteica, sino que lo que ocurre es una alteración en la homeostasis del calcio que va a interrumpir la transmisión sináptica. Al quedarse sin comunicación eléctrica, el cerebelo sufre una atrofia pura, lenta y sumamente selectiva. Entonces, pasando al SA7, que en este caso es la taxina 7, esta proteína es un componente estructural del complejo STAGA, encargado de remodelar la cromatina para que el ADN pueda ser leído. Cuando muta esa taxina 7, todo el complejo STAGA queda disfuncional, provocando una represión transcripcional crítica, donde las células no pueden leer los genes necesarios para sobrevivir, y este daño afecta de forma única a los fotorreceptores de la retina y a las neuronas del cerebelo, que por eso van a estar las enfermedades que voy a mencionar posteriormente. Entonces esto causa la apoptosis celular, que se traduce clínicamente en la pérdida simultánea de la coordinación y en una ceguera irreversible por degeneración macular. Y ahora, para ir terminando, la SA17 es una proteína de unión a la tata TBP. La TBP es un factor de transcripción basal obligatorio. Es literalmente el botón de encendido que requiere el ARN polimerasa para copiar cualquier gen. Al expandirse con poliglutamina, la TBT mutada pierde su afinidad por el ADN y empieza a secuestrar a otros coactivadores esenciales del núcleo. ¿Esto qué pasa? Que desata un fallo generalizado y catastrófico en la transcripción de toda la célula. Como la TBP es vital en todo el sistema nervioso central, el daño trasciende al cerebelo e impacta masivamente la corteza cerebral. Entonces, ¿qué pasa? El daño
hay un daño al cuerpo estriado, lo que críticamente simula una enfermedad de Huntington con demencia y psicosis tempranas. Bueno, ahora voy a hablar de la clínica, o sea, de los signos y síntomas que presentan estos pacientes. Primero voy a decir la parte general que se presenta por las ataxias y después voy a especificar en las que produce cada tipo. Bueno, ahora hablando de manera general, podemos encontrar el síndrome cerebeloso común, que es como ese tipo de síntomas que comparten estas ataxias. Entonces, primero hay que entender que todas comparten un núcleo sintomático central derivado de la neurodegeneración del cerebelo y sus vías de conexión, que esto es lo que vamos a conocer como el síndrome cerebeloso progresivo. Aquí el síntoma principal o universal es la ataxia de la marcha, donde los pacientes pierden la capacidad de coordinar los pasos, ensanchan su base de sustentación, es decir, que abren las piernas más de lo normal para no caerse y presentan una marcha titubeante o de ebrio. A medida que la enfermedad progresa, esta falla de coordinación se traslada a los miembros superiores, manifestándose como dismetría, que es la incapacidad de medir la distancia de los movimientos, errando el blanco al intentar agarrar un objeto. Y también encontramos la adiadococinesia, que es la dificultad para realizar los movimientos alternantes rápidos. Entonces, también a nivel de la musculatura fonadora y vulvar, la degeneración provoca una disartria cerebelosa, que esta se caracteriza por un habla escándida, lenta y con variaciones explosivas en el tono. Finalmente, el control motor ocular se altera de forma universal, donde vamos a ver que los pacientes presentan un nistagmo, que este va a tener fijaciones sádicas interrumpidas y una pérdida del seguimiento visual continuo. Este deterioro motor es crónico e implacable y produce o conduce eventualmente a la dependencia severa y al uso de silla de ruedas. Bueno, ahora siendo más específicos, empecemos por la SCA1, que es la variante piramidal y vulvar. Aquí clínicamente destaca por una aparición muy temprana de signos piramidales, donde el paciente va a presentar hiperreflexia severa, espasticidad, que es una rigidez elástica, y un reflejo de Babinski positivo. Además, tiene una afectación vulvar muy marcada desde etapas intermedias, lo que provoca una disfagia severa, que como sabemos es la dificultad para tragar, y el riesgo de neumonía por aspiración es muy alto, ya que en estos pacientes suele ser una de las principales complicaciones. Bueno, ahora siguiendo encontramos a la SCA2, que es una variante sacádica y neuropática. Aquí el signo clave es el enlentecimiento extremo de las sacadas oculares, que cuando se le pide al paciente que mueva los ojos rápidamente de un lado a otro, los movimientos son extremadamente lentos, como si este paciente mirara bajo el agua. Incluso en fases avanzadas puede llegar a una oftalmoplegia casi completa. Asimismo, este puede desarrollar una neuropatía periférica motora y sensitiva muy temprana, lo que apaga los reflejos osteotendinosos en las piernas, que es lo que conocemos como arreflexia, que podemos ver aquí en la imagen, y provoca también unos calambres musculares dolorosos y una marcada amiotrofia, que como sabemos es una pérdida de la masa muscular, que también las podemos ver en esta imagen. Siguiendo encontramos la SCA3, que también se conoce como la enfermedad de Manchado-Joseph, que es una variante distónica y neuromuscular. Esta es la gran simuladora debido a su alta variabilidad. Su sello distintivo, ¿cuál es? Es la presencia de signos extrapiramidales severos, especialmente la distonía, que son posturas anormales y contracciones musculares involuntarias, que las podemos ver en las imágenes. También el parkinsonismo, que es una rigidez y un temblor. Además, visualmente es muy característico el llamado ojo de Manchado-Joseph, donde los pacientes presentan una retracción palpebral prominente que da la impresión de ojos saltones o de asombro. También exhiben fasciculaciones linguales y faciales, simulando una enfermedad de motoneurona inferior. Bueno, ahora siguiendo con el SCA6, es la variante cerebelosa pura, que clínicamente va a ser la más predecible y la más benigna en cuanto a la extensión de daño. Esta se define como una ataxia cerebelosa pura, donde el paciente va a presentar la marcha atáxica, la disartria y un nistagmo muy marcado, que frecuentemente ese nistagmo es el que va hacia abajo o también lo conocemos como downbeat nistagmos, pero este carece de síntomas extrapiramidales, neuropatías o deterioros cognitivas. Por eso es que se dice que es la más predecible, porque no va a haber un deterioro cognitivo a diferencia de las otras ataxias. Entonces su progresión va a ser sumamente lenta, lo que va a permitir al paciente mantener la marcha independientemente durante mucho tiempo.
Bueno, ahora siguiendo con la SCA7, es la variante retiniana y visual. Aquí la clínica va a estar dominada por la distrofia pigmentaria de la retina o la degeneración macular. Aquí el paciente va a acompañar esa ataxia con una pérdida progresiva de la agudeza visual central y de la discriminación de colores, que es lo que podemos ver aquí en la imagen que conocemos como la acromatopsia. Esta pérdida visual avanza de forma despiadada hacia la ceguera cortical bilateral. Si encontramos un paciente con un síndrome cerebeloso que además está perdiendo la vista, el diagnóstico más probable en este caso orienta hacia una SCA7. Bueno, ahora hablando para terminar de la SCA17, es la variante neuropsiquiátrica y de Huntington-like. Esta variante rompe el molde motor clásico, donde clínicamente va a simular a la perfección una enfermedad de Huntington. El paciente va a tener un deterioro cognitivo temprano que progresa rápidamente a demencia. Esto va a estar acompañado de trastornos psiquiátricos severos como psicosis, cuadros depresivos mayores, agitación y cambios drásticos de personalidad. A nivel motor, la ataxia se combina con corea, que son movimientos involuntarios, rápidos y desorganizados que simulan una danza, que son las que podemos ver en los videos. Y también podemos encontrar unas distonías generalizadas. Bueno, como sabemos, esta enfermedad no tiene cura, por ende el tratamiento va a ser 100% sintomático y de las complicaciones. Dado que cada variante lesiona diferentes sistemas de neurotransmisores, los fármacos se seleccionan según el signo predominante del paciente. Para el síndrome cerebeloso y de coordinación se han utilizado fármacos como la taltirelina, que es un análogo de la hormona liberadora de tirotropina, que esta va a estimular la liberación de dopamina y acetilcolina en el cerebro. También se ha utilizado el riluzol, que es un modulador de los canales de sodio y glutamato. Estos, aunque no curan, en ensayos se han mostrado que hacen una pequeña mejoría en la escala de valoración de las ataxias. Si seguimos, encontramos que para la espasticidad y rigidez, que es predominante en la ataxia tipo 1, se prescriben microrelajantes con acción central como el baclofeno o incluso también la tizanidina, y en casos de espasticidad focalizada muy dolorosa se hacen infiltraciones locales con toxina botulínica. Para las manifestaciones extrapiramidales, que aquí encontramos a las ataxias tipo 3 y 17, si el paciente desarrolla un parquinosismo, ya sea rigidez y temblor, se instaura terapia con levodopa o con carbidopa o agonistas dopaminérgicos. Si predomina la distonía o la corea, se emplean bloqueadores de receptores dopaminérgicos o depletores del transporte de monominas como la tetrabenazina. También para los trastornos neuropsiquiátricos, donde predomina la ataxia tipo 17, el manejo de la demencia, la psicosis o la depresión mayor requiere el uso efectivo de antidepresivos GIR, como sertralina y antipsicóticos atípicos de perfil limpio, como la quetiapina o la clozapina, para evitar empeorar los síntomas motores extrapiramidales. Y para terminar, para los calambres musculares, donde predomina la ataxia tipo 2, se suelen controlar eficazmente con estabilizadores de membrana como la gabapentina o la carbamazepina. Bueno, ya hablé de un tratamiento sintomático farmacológico y ahora toca el manejo multidisciplinar no farmacológico. Esta parte es la más importante para garantizar la calidad de vida del paciente y retrasar la dependencia funcional. Aquí encontramos la fisioterapia y neurorehabilitación, que está centrada en ejercicios de reeducación de la marcha, entrenamiento de equilibrio, como por ejemplo la coordinación funcional. También hay fortalecimiento del core o musculatura central. Aquí también se ve en el uso de ayudas tempranas, como lo pueden ser los andadores o bastones, que son los que nos van a prevenir las caídas y fracturas, que sabemos que estas personas tienen ataxia en la marcha, lo que los hace muy propensas a esto. Por otra parte, encontramos la terapia ocupacional, que es la adaptación del entorno del paciente, ya sea en el hogar o en el trabajo, mediante cubiertos pesados para la dismetría, barras de apoyo y modificación de accesibilidad para mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Y por último, encontramos la fonoaudiología y la terapia del lenguaje y de ilusión. Aquí es crucial intervenir tempranamente la disartria con ejercicios de praxias bucofonatorias. Sin embargo, su papel más crítico está en la ataxia tipo 1 y sus fases avanzadas, evaluando la disfagia mediante videofluoroscopia para modificar la textura de los alimentos, es decir, el uso de espesantes y prevenir la neumonía por broncoaspiración. Buenas, les vengo a hablar ahora sobre el resto de ataxias espinocerebelosas. En este caso,
la tipo 8, 10, 12, 31 y 36. Buenas, les vengo a hablar ahora sobre el resto de ataxias espinocerebelosas. En este caso, la tipo 8, 10, 12, 31 y 36. Buenas, les vengo a hablar ahora sobre el resto de ataxias espinocerebelosas. En este caso, la tipo 8, 10, 12. Para continuar hablando sobre las ataxias espinocerebelosas, pues tenemos que recordar que son un grupo heterogéneo de trastornos neurodegenerativos y que es de origen hereditario. Se caracteriza principalmente por la degeneración de naturaleza progresiva y que generalmente es simétrica al nivel del cerebelo y de sus vías de conexión. En este sentido, afecta con frecuencia también al tronco del encéfalo, la médula espinal y, en una menor medida, los nervios periféricos. El término ataxia significa literalmente falta de orden o incoordinación, que es el sello distintivo precisamente de estas patologías. Y como curiosidad extra, tenemos que popularmente se las conoce como atrofia espinocerebelosa. Estas ataxias siguen un patrón de herencia autosómico dominante. Este grupo de enfermedades que representan las ataxias, pues también presentan una complejidad notable, y esto es debido a que actualmente se reconocen alrededor de 50 subtipos genéticos diferentes de la misma, numerados en el orden de su descubrimiento. Y es precisamente esta diversidad genética la que puede explicar la enorme variabilidad en los síntomas, la edad del inicio e inclusive también la progresión de la enfermedad misma. En la actual diapositiva, precisamente tenemos una tabla donde se nos representa el tipo de ataxia espinocerebelosa, el gen implicado y su locus. Pasando a la fisiopatología de las ataxias, tenemos en primera instancia la tipo 8, que es un subtipo bastante peculiar porque implica la expansión de repeticiones del trinucleótido citosina, timina, guanina en un gen que se transcribe en dirección antisentido. En condiciones normales, nosotros tenemos entre 15 y 50 repeticiones. Y en los pacientes que están afectados, ya las repeticiones superan el número de 80 de este trinucleótido, llegando incluso hasta las 250 repeticiones. Y hablando concretamente del mecanismo patogénico, pues en realidad lo que pasa es que se producen transcritos de ARN tóxicos que se acumulan en el núcleo de las neuronas, formando agregados que secuestran proteínas reguladoras del empalme, que es el splicing. Esto altera la expresión de múltiples genes y además de esto, se produce un fenómeno de expansión en ambos sentidos, generando un ARN que puede producir proteínas de poliglutamina pequeñas. Y el resultado de esto es una degeneración cerebelosa y de los tractos espinocerebelosos. Y un dato curioso es que en esta ataxia espinocerebelosa de tipo 8 puede mostrar una anticipación genética, es decir, aparece a edades más tempranas y con mayor gravedad en generaciones sucesivas. En la ataxia espinocerebelosa tipo 10, el cual es muy frecuente en México, en poblaciones de origen mexicano-brasileño, la mutación consiste en una expansión de repeticiones de un pentanucleótido, que es adenina, timina, timina, citosina y timina, en el intrón 9 del gen ATXN10, mientras que los individuos sanos tienen entre 10 y 22 repeticiones. Los pacientes que presentan esta mutación
Las repeticiones oscilan entre las 80 y las 4500 repeticiones. El mecanismo también es el tóxico a nivel del ARN, debido a que el ARN expandido se pliega en esas estructuras anormales que secuestran los factores splicing, como la proteína MBNL1, que es similar a lo que ocurre en la distrofia miotónica. Además de esto, se produce un fenómeno de silenciamiento genético parcial, que reduce la expresión del ATXN10. Y clínicamente, esta ataxia espinocerebelosa tipo 10 se distingue por la presencia frecuente de convulsiones, crisis epilépticas generalizadas o focales, algo muy poco común en otras ataxias. En la ataxia tipo 12, vemos que es causada por una expansión en el trinucleótido citosina adenina guanina en la región promotora, la cual es la no codificante del gen PPP2R2B. Este gen pues codifica una subunidad reguladora de la proteína fosfatasa 2A, una enzima clave en la señalización celular, el control del ciclo celular y la plasticidad sináptica. En condiciones normales hay entre 7 y 28 repeticiones de este trinucleótido en el promotor. En los pacientes con ataxia espinocerebelosa de tipo 12 se superan las 55 repeticiones, llegando incluso hasta las 78. La expansión no altera la proteína, sino más bien lo que va a hacer es que aumente la transcripción del gen, provocando una sobreexpresión de la subunidad beta de la PP2A. Este exceso lo que va a hacer es alterar la fosforilación de múltiples sustratos neuronales. Y el resultado es la degeneración principalmente del cerebelo y de la corteza cerebral, con un cuadro que puede combinar ataxia y difusión cognitiva. Curiosamente, pues la ataxia tipo 12 suele iniciarse con temblor de acción en manos que precede a la ataxia de la marcha. En la ataxia tipo 31, pues es un subtipo descrito inicialmente en Japón y que se caracteriza por una expansión de repeticiones en el pentanucleótido timina, guanina, guanina, adenina, adenina, en el intrón del gen BEAN1. Y pues los sujetos sanos tienen menos de 50 repeticiones. Ya en los pacientes enfermos tenemos que presentan entre 800 y 1200 repeticiones. El mecanismo es pues nuevamente tóxico a nivel del ARN. El ARN con repeticiones de este pentanucleótido forman estructuras de horquilla que se unen a proteínas del splicing como el HNRNP y el TDP43, y esto lo que va a provocar es la agregación y su posterior disfunción. Esto lleva a un splicing aberrante de múltiples genes en las neuronas de Purkinje, que recordemos que están a nivel del cerebelo. Y la ataxia espinocerebelosa tipo 31 tiene una evolución relativamente lenta y se asocia más que todo a nistagmo prominente y también hipoacusia en algunos casos. Ya por último, en la ataxia espinocerebelosa tipo 36, que es frecuente en Japón y en España, está causada por una expansión de repeticiones de un hexanucleótido conformado por guanina, guanina, citosina, citosina, timina, guanina, en el intrón 1 del gen NOP56. Este gen codifica a una proteína implicada en la maduración del ARN ribosómico. Y los sanos pues presentan hasta 14 repeticiones y en los pacientes entre 650 y 2500 repeticiones. La expansión
produce otra vez un ARN tóxico que se acumula en el núcleo y forma focos que secuestran a las proteínas del splicing. Además de esto, se produce una disminución de la expresión de un gen que es el gen NOP56 y esto altera la síntesis de ribosomas y de la producción de proteínas en las neuronas. Y clínicamente, la ataxia espinocerebrosa tipo 36 se caracteriza por una disartria, una ataxia cerebelosa y de forma muy llamativa una hipoacusia neurosensorial precoz. Y es por esto que muchas veces se le llama como ataxia con sordera. Y no presenta anticipación evidente, pero sí una progresión lenta. Pues ahora pasemos a los síntomas clínicos generales. Recordemos que estos son compartidos por todos los subtipos, aunque presentan sus matices. Tenemos en primer lugar la ataxia de la marcha, que es el síntoma más precoz y característico. El paciente presenta pues una marcha inestable con base de sustentación ensanchada, dificultad para girar y tendencia a las caídas. Inicialmente es intermitente, pero se vuelve progresiva. Tenemos también la disartria, que es la dificultad para articular palabras. En las ataxias espinocerebelosas es típicamente de tipo expandida o explosiva, con alteración del ritmo y la entonación. La voz también se vuelve más lenta, imprecisa y a veces hasta nasal. Otros síntomas neurológicos importantes, pues está la espasticidad en miembros inferiores, que es el aumento del tono muscular y que causa rigidez. Es más frecuente en las ataxias espinocerebelosas de tipo 1 y 3, pero puede aparecer en otros subtipos. La hipoacusia neurosensorial es especialmente relevante en la ataxia tipo 36, donde aparece de forma precoz y bilateral en ambos oídos. Y también se ha descrito en la ataxia espinocerebrosa tipo 31. Tenemos también las epilepsias y convulsiones que son muy características del subtipo 10, hasta en un 70% de los pacientes en algunas series. Suelen ser crisis generalizadas o complejas y pueden preceder a la ataxia. Otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar está el nistagmo, que es un movimiento involuntario de los ojos. Es muy común en la ataxia espinocerebelosa de tipo 31 y en la mayoría de las ataxias cerebelosas. Este nistagmo puede ser horizontal, vertical o rotatorio. Dentro de las alteraciones psiquiátricas que podemos encontrar están la depresión y la ansiedad, tanto como reacción a la enfermedad como por los mecanismos neurobiológicos directos implicados. En la ataxia espinocerebrosa de tipo 12 se ha descrito inclusive irritabilidad y síntomas frontales. Tenemos también, por último, la disfunción cognitiva, que aunque clásicamente se presenta se pensaba que la cognición estaba preservada, hoy sabemos que pueden existir déficits ejecutivos de memoria, de trabajo, de velocidad, de procesamiento, y que es especialmente encontrada en la ataxia espinocerebrosa tipo 12 en fases avanzadas. Finalmente, abordaremos el manejo de estas enfermedades. Aunque no existe una cura, sí existen pues estrategias para mejorar la calidad de vida del paciente que las presenta. En primer lugar, tenemos las terapias de rehabilitación, en ellas se encuentra incluida la fisioterapia, los ejercicios de Frenkel,
que nos van a ayudar con la coordinación, el entrenamiento del equilibrio, el fortalecimiento muscular y la prevención de caídas. También tenemos una terapia ocupacional que nos va a ayudar con la adaptación del entorno, el uso de bastones, andadores, silla de ruedas y utensilios adaptados para comer o vestirse. Dentro del tratamiento farmacológico sintomático, pues para el manejo de la ataxia y el temblor, podemos ayudarnos de la buspirona, el clonazepam y el propranolol para el manejo sintomático de precisamente la ataxia y el temblor y presenta una mejoría modesta. Para la depresión, ansiedad o insomnio, podemos hacer uso de las benzodiazepinas o incluso la melatonina. Y para la epilepsia, para los episodios de epilepsia que, que se pueden presentar en la ataxia espinocerebrosa de tipo 10, em, deberíamos hacer uso de fármacos antiepilépticos convencionales como la levetiracetam o el valproato. Y ya por último, pues hacer énfasis en que el seguimiento es multidisciplinario. Tenemos que en él participa un neurólogo, un fisiatra, un fisioterapeuta, un logopeda, un terapeuta ocupacional, un oftalmólogo, que especialmente, este último caso se usa en las ataxias espinocerebelosas de tipo 7 e inclusive también un psicólogo. Muchas gracias por su atención.